productos que son prioritarios para la alimentación de una población que ahora mismo está atravesando una situación grave, sí, muy grave. Mire, aquí en el país, de hecho, ya se ha dado la orden de que se limiten hasta los actos funerales. Solamente los familiares tendrían que participar de esto porque hay que evitar la aglomeración de personas en cualquier lugar. También van a ser restringidas las visitas a las cárceles dominicanas. El Procurador General de la República ayer habló de esta limitación y esto entrará en vigencia a partir del día hoy. Hoy desde las 6 de la mañana ya estas revisiones sanitarias, también hay una campaña de higiene en las cárceles dominicanas y sabemos que eso es una bomba de tiempo. Ahí cae el coronavirus y explota por el hacinamiento que se vive en las cárceles de este país. Sí, la falta de limpieza, el hacinamiento, sobre todo en ese régimen viejo, ¿no? En el sistema tradicional de penitenciario. Ahora van a tener que ser solicitadas las visitas y van a estar reguladas. También el Poder Judicial dispuso una sesión extraordinaria, la suspensión de todas las audiencias, Ricardo, entre hoy y el 13 de abril, igual que la docencia, que no tendremos docencia hasta el 13 de abril en ningún centro de educación público, privado, universitario, no va a haber docencia. Así es. Bueno, señores, y con esta paralización, porque es una paralización de las actividades fundamentales, la gente no puede ni desesperarse ni rehuir de la realidad. O sea, no resolvemos nada mandándonos hacia atrás, como dicen popularmente. Hay que afrontarlo con mucha... Sabes que es un sacrificio, que todos debemos hacer un sacrificio. Ayer yo me sentí extraño el día entero en mi casa. Imagínense, una gente que tiene 3 trabajos, que tiene que moverse aquí, allá, allá, allá. Ayer yo estaba como si estuviera en un limbo. Aprovéchelo para conectar con su familia nuevamente, que uno se descuida bastante, para descansar, para reflexionar. Yo creo que todo tiene al final Pero produce un hastío tremendo, ¿no? Y agobio, y esos son los primeros 2 días, imagínense. Ahora uno se prepara mentalmente, la lectura, la música buena, compartir con la familia, como dice. ¿Y se puede trabajar a distancia? Se trabaja a distancia, pero llega un momento que uno se harta también de trabajar a distancia. Bueno, es peor enfermarse. Es mucho peor enfermarse. Es mucho peor en todos los sentidos. De modo que nosotros esperaremos otras medidas para el sector informal y para los más vulnerables, porque eso no se resuelve con una fundita y llevando el plan social una cosita. Hay gente que si no pica no come. Este es un país que es pobre de verdad y todo lo que se ha levantado de que sobre la clase media, todo eso es mito y ficción. Bueno, aquí no hay un 20% de gente que sea clase media real, la mayoría de la gente es sobreviviente aquí. Y eso queda evidenciado ahora y ustedes lo van a notar. Mira, y ayer se llevó a los medios de comunicación el caso del hijo de Víctor Gómez Casanova, el director de Autoridad Portuaria, quien ha dado positivo con el coronavirus. Es que ese no discrimina, ese coronavirus no discrimina, ataca a ricos, su padre pobres. tuvo muchos roces con personas, ¿no? Sí, pero bueno, el joven se está recuperando. Dice que él escribió en sus redes sociales que entre el domingo y el lunes empezó a sentirse bastante mal. Es un joven sano que practica CrossFit y sin embargo no importa qué tan saludable usted lleve su vida, porque cuando el virus dice voy para allá, por eso es que hay que cuidarse y tomar todas las previsiones. Es preocupante porque Víctor Gómez Casanova se reunió con el presidente de la República recientemente, pero no obstante, nosotros lo tuvimos aquí hace 2 semanas más o menos, estuvo con el tema de la campaña electoral y todo lo que ha girado en torno a Autoridad Portuaria referente a los cruceros, ha tenido contacto con varios medios. Víctor Gómez Casanova hasta el momento no tiene síntomas ni ha dado positivo a ninguna prueba. Está aislado al igual que todos sus familiares. Bueno, pero preocupa. Claro que sí. Y vinculando esto al plano internacional y a las medidas disciplinarias y de control. En China ayer por primera vez no registraron ni un solo caso interior. Oigan bien, ni un solo caso. El día antes de ayer tuvieron 7 casos y fueron todos de personas que llegaron de Europa. O sea que ya en China hay un control interior sobre el problema de la pandemia, que se puede considerar que han vencido epidemiológicamente al coronavirus. Y eso se debe a que tomaron las medidas, aunque ellos mismos admiten que fueron retrasadas, es decir, que debieron de tomarla con antelación, con más tiempo, que hubiesen evitado más del 90% de las muertes si lo hubiesen tomado con más tiempo. Pero el virus es tan atípico, ¿no?, que sorprendió a todo el mundo. Es impredecible. Es tan impredecible y sobre todo al inicio el comportamiento del mismo. También se anuncia que está en ensayo ya una vacuna para el coronavirus, que los mismos chinos
están en este momento experimentando. Ojalá y que se resuelva esto pronto, Rosa. Bueno, y quienes tenían el corazón en la boca desde el pasado 9 de marzo eran los familiares de aquellos 24 dominicanos que estaban en un crucero, el crucero Costa Fabulosa, que no le permitían atracar en ningún lugar, dio vuelta por Martinica, por Guadalupe, y es que en ese crucero se detectaron casos de coronavirus. Pues ayer, Ricardo, empezaron a llegar, aprovecharon el último día de vuelo, que era ayer, de manera formal en República Dominicana, y empezaron ya a llegar ayer esos criollos que estaban en ese crucero. Este buque permaneció durante varios días, dando vueltas, ya hasta los alimentos se le estaban agotando, estaban en total carencia. Vamos a escuchar lo que dijeron algunos familiares que conversaron con nuestra compañera Jessica Soriano. Tras una semana de aislamiento en el buque turístico, finalmente parte del grupo de cruceristas llegó al país pasadas las 12 del mediodía de este miércoles. Luego de que el personal de salud pública en el Aeropuerto Internacional de las Américas cumplió con el protocolo preventivo, los turistas dominicanos fueron trasladados sin ser visto por la prensa al Hospital Central de la Policía. Entre los familiares de los viajeros que estuvieron a bordo del crucero Costa Fabulosa y que estuvieron en el aeropuerto en busca de sus parientes se encuentra Patricia Reyes. Hasta ahora tuvimos ayuda de la Cancillería y tuvimos mucha ayuda del noticiero, de Alicia Ortega, que nos ayudó bastante a resolver la situación, pero realmente de salud pública no hemos tenido comunicación ninguna. Sus padres, Laura Reyes y Luis Ayas Bayán, llegaron este miércoles al país en un vuelo que les proveyó la línea de cruceros de la isla de Guadalupe. Nosotros vivimos unos días de mucho estrés, mucha preocupación. Ellos duraron más de lo que tenían que durar en el barco porque no lo querían recibir aquí en el país. Pero gracias a Dios pudo solucionarse. Vía telefónica, parientes de algunos de los viajeros que aún no han podido regresar al país dijeron que el otro grupo fue devuelto a San Martín porque supuestamente los boletos de avión que les entregó el barco no eran válidos. Este martes el director de la autoridad portuaria informó que los ciudadanos llegarían este miércoles por el AILA en 2 vuelos procedentes de Guadalupe y San Martín. Todos están asintomáticos, no presentan ninguna manifestación y se ha hecho reclusión domiciliaria de todos y esperamos la llegada de 9 de esos ciudadanos restantes que quedaron en la Martinica. De acuerdo con las autoridades de salud, varios de los casos confirmados de coronavirus en el país, incluidos 3 médicos, llegaron en ese mismo crucero que atracó en La Romana antes de partir a Guadalupe. Jessica Soriano, Noticias, SIN. Bueno, gracias a Dios. Buen trabajo, ¿no? Y qué bueno que ya están aquí. Pero esa gente va a estar en cuarentena. Sí, naturalmente, claro. Pero estaban desesperados, Rosa, ya era una cuestión ya desesperante. Había hasta una menorcita, una cosita preciosísima. Sí. En Cuba. No tienen síntomas ninguno, gracias a Dios. En Cuba se dio un caso igual, había un buque, un crucero que nadie quería recibir, inglés. Y los cubanos lo recibieron, cumplieron con el protocolo y ya lo enviaron. Y por suerte que no, parece que no había personas, ¿no? O los que habían lo trataron. El hecho es que resolvieron el problema y se fue el buque ya, el crucero se fue a mí me encantaría estar en estos momentos en la avenida Duarte para ver cómo está el flujo de ahí de gente, porque se supone que hoy el aislamiento es una zona debe peligrosa. Ser obligatorio. ¿Y el 9? ¿Cómo estará el 9? Bueno, donde hay paradas de autobuses. O sea, hay puntos que son rojos por la cantidad y los roces de personas. ¿Qué le parece a usted si pasamos al 9 para ver cómo amanecemos hoy? Vámonos al 9, parada del norte del país. Nuestra compañera Aurelín Montero está allá con más detalles. Buen día, Aurelín. Gracias, buenos días Rosa, buenos días a todos los amigos del Despertador. Actualmente, ahora mismo me encuentro en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, a más de 2 horas pues de entradas en vigencias las disposiciones del gobierno dominicano del presidente Medina por la pandemia de coronavirus que afecta al mundo y que por supuesto también afecta a la República Dominicana, donde hasta ayer hay un saldo de 2 personas muertas y 34 infectados. Como ustedes pueden ver en pantalla, el flujo en esta vía, en esta autopista Duarte, que regularmente un día como hoy, jueves, pues a esta hora luce congestionada. Hoy
luce totalmente, pues, en comparación despejado, poco flujo vehicular, poco flujo de personas desplazándose. Algunos carros del transporte público pues hacen turnos, pero han tenido que esperar un poco tiempo porque el número de pasajeros es escaso. Las personas aparentemente pues han acogido esta disposición que busca resguardar el país, contener la propagación de esta enfermedad que afecta al mundo. Recordar que entre las disposiciones que tomó el presidente Medina pues para frenar la propagación del coronavirus está el cierre de la frontera por aire, mar y tierra, además del cese de los espectáculos públicos, la suspensión de las actividades comerciales a excepción de los establecimientos de expendio de comidas. Entre estos pues los que funcionarán son los colmados, supermercados y los restaurantes solamente con deliveries. Vamos a hablar con este ciudadano que es un chofer de carro público para que él nos diga cómo hasta esta hora ha visto el desplazamiento de clientes en comparación, por supuesto, con otros días normales. Saludos, buenos días, estamos en vivo para El Despertador. Su nombre, por favor. Julio Ulloa. Julio, cuénteme, ¿cómo usted ve este día, pues el primer día de entrada en vigencia, las disposiciones que tomó el gobierno dominicano para contener la pandemia del coronavirus? Bueno, yo lo único que le puedo decir es del transporte, porque yo estoy aquí desde las 6 de la mañana y tenía 5 carros. Mira la hora que es y todavía ahora es que voy a entrar turno. Porque ellos no hay gente. Estamos saliendo con 2 y 3 pasajeros de los de Carrizo. Esta situación, ¿cómo les afecta a usted? Imagino que es un padre de familia, que el sustento depende pues de el diario, su trabajo diario. Bueno, el problema es que uno mayormente tiene que... Estamos trabajando porque es obligado. Si no fuera obligado no estuviéramos trabajando, porque ahora mismo lo que estamos gastando es mucho combustible y no hay pasajeros para uno cargar. ¿Cómo le afecta a usted? Oh, claro que me afecta. ¿Cómo le afecta? ¿Cómo le afecta? Me afecta porque tengo que trabajar para poder sobrevivir, y si yo no trabajo no como. Entonces, imagínate, han puesto los choferes para cargar qué sé yo cuántos pasajeros, y entonces yo tengo aquí mayormente casi 3 horas para yo poder salir con 200 pesitos que uno lleva a los Carrizo. Bueno, ya ustedes han escuchado, esta es la situación pues de este operario del transporte público que ha manifestado el tiempo que tiene a la espera de clientes. Sin embargo, el número de pasajeros ha sido escaso. A más de 2 horas de entrada en vigencia las disposiciones del gobierno dominicano para contener el coronavirus. Por supuesto, nosotros seguiremos pendientes a la situación, a lo que siga transcurriendo a lo largo del día para llevarle las informaciones en nuestras próximas emisiones de noticias. Volvemos con ustedes a los estudios. Gracias, Urelín. Y bueno, ciertamente con relación al movimiento habitual que hay en el 9, hay poca gente, pero hay gente. Ahora es duro. Yo me pongo por un segundo en esos zapatos de ese chofer. 4 y de muchachos. Mucha gente, Un cientos carruaje. de miles. Ricardo, es duro. 4 si tú no trabajas, muchachos, no comes. 4 muchachos, un carruaje que quizás es alquilado, pagar combustible, llevar la comida. Es duro. O sea, nosotros estamos hablando de una sociedad que tiene mucha inequidad, mucha exclusión y que no tiene las estructuras que se pintan desde el crecimiento. La realidad es que en el mundo existe lo real y la realidad. Lo real es lo que está detrás, tras el telón. Y en este país, la mitad de la población, repito, vive de eso del día a día. Qué difícil. Es muy difícil, pero es peor la pandemia. Sí, la pandemia es peor. La pandemia es peor. Sin embargo, señores, que en esos zapatos es que sabe. Y el gobierno no debe de pasar del día de hoy, de adoptar y anunciar medidas que vayan en beneficio de esa clase que es menos pudiente, que trabaja en el sector informal y que si no trabaja simplemente sus hijos no pueden comer. Porque si a mí me dicen, por ejemplo, gracias a Dios estoy en un trabajo formal y trabaje o no me van a pagar. Y bien paga. Sí, bueno, sí, eso es verdad. Mire, Ricardo. Diga lo contrario. En un tema tan serio, carajo, viene con ese chiste. Diga lo contrario. Si a mí me dicen que no puedo salir a la calle
y no estoy incitando a nadie a salir a la calle. Y eso implica que mi hija no pueda llevarse el pan a la boca. Yo puedo desafiar hasta la enfermedad que es tan complicada. Entonces es responsabilidad no solo de la gente de manera individual, sino del Estado, suministrarle a esa gente, aunque sea el pan, y que creen un plan rápido para que ellos no tengan que salir y arriesgarse de la manera que lo están haciendo. Muchos entendidos en este asunto geopolítico, el pensamiento económico, la sociedad del siglo XXI, muchos han entendido, pero sobre todo 3 personas han hecho estos análisis ya hace mucho tiempo y nos dijeron qué podía pasar y cuáles eran las consecuencias de estos daños. Uno de ellos se llama Uri Beck, que falleció no hace tanto, es alemán, tiene un libro denominado La Sociedad del Riesgo. En alemán es como Risikogesellschaft, la sociedad riesgosa o del riesgo. El otro es Anthony Giddens, que trabajo junto con él, y hay uno que se llama David Sorge, que dice que la informalidad son náufragos, que van en una canoita en medio del inmenso océano, cualquier viento, cualquier movimiento de una ola se lo lleva o se agarran de lo que sea. Esa es la realidad de un mundo que presenta este drama. Fíjense, por ejemplo, cómo Francia, el presidente Macron, que naturalmente tienen fondos de contingencia para estos fines, paralizó los pagos, los impuestos, las hipotecas, los intereses, lo congeló todo y recurrió a la figura del estado de bienestar, ese estado salvador, welfare state, que asume la deuda social cada vez que se presente una contingencia como esta. Los países pobres no pueden hacer eso, porque nosotros vivimos de hoy para comer mañana. Y esa es una de las realidades que nos golpea. Por eso los modelos económicos nuestros en América Latina son fallidos. Son modelos económicos fallidos y fallan porque no prevén, porque no califican los riesgos solamente cuando ocurren, porque son corruptos y dilapidadores, porque gastan en... Señor, este país gasta 14 millones de pesos en publicidad cada 24 horas. Mire, oigan lo que yo le estoy diciendo. Cada día la República Dominicana gasta 14 millones de pesos en publicidad para dar de coba al Estado, al gobierno. Pueden reorientarse. ¿Usted se imagina lo que significa eso? Pueden reorientarse. Entonces son estados carenciados, pobres, pero son estados corruptos y dilapidadores. Por eso la mayoría se presenta hoy con esta inestabilidad y estos riesgos. El presidente tomó muy buenas medidas. Faltaron algunas, por ejemplo, lo concerniente al transporte público. Por ejemplo, William Figuereo de CNTU nos dice que ha bajado un 50% y que ellos han enviado a sus casas los choferes que tienen más de 60 años. O sea, la mayoría de gente también en este país usa el transporte público y no se anunció ninguna medida al respecto. Bueno, es temprano todavía, apenas han pasado 2 horas y media desde que inició este aislamiento en Quisqueya La Bella. Esperamos que durante todo el día también el gobierno dé luz a algunos que se encuentran en el túnel desde que no se puede salir a las calles. Vamos a la pausa, ya regresamos con más.